Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me estén escuchando. En el marco de la clase 2 del módulo 3 yo les voy a comentar un poco sobre las personas jurídicas, acerca de su definición, del comienzo de la existencia de las mismas, de, de los atributos que tiene, cómo se clasifican y de algunos eventos que suceden en la vida institucional de las personas jurídicas. En principio, tenemos que ubicarnos para poder estudiar esto a partir del artículo 141 en adelante del Código Civil. Se van a tratar las personas jurídicas y arrancamos por la definición. El artículo 141 del Código Civil define a la persona jurídica. Vale hacer una aclaración antes de dar la definición, de que el anterior código, es decir, el redactado por Vélez Sarsfield, que fue derogado por este nuevo código, hacía una definición de las personas jurídicas oponiéndolas a las personas de existencia visible, es decir, a las personas humanas, y así decía que todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas de existencia visible, o sea, personas físicas, son personas de existencia ideal o de personas jurídicas. De manera que definía a las personas jurídicas, si se quiere, a través de un método de descarte. Todas las personas o todos los entes que no son personas físicas van a ser personas jurídicas. Eso es lo que decía el Código Viejo. El Código actual lo que hace es una definición descriptiva de la persona jurídica. La define por sus propios caracteres, mejor dicho. Entonces, el artículo 141 dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Acá encontramos la primera diferencia entre la persona humana y la persona jurídica en cuanto a la aptitud o a la personalidad, digamos, a la aptitud de contraer derechos o de ser titular de derechos, mejor dicho, porque se entiende que la persona humana, digamos, goza de esa aptitud por el solo hecho de ser persona humana, o sea que está en su naturaleza el ser titular de derechos, y el ordenamiento jurídico lo que hace simplemente es reconocerle esos derechos. Es decir, la ley no le da los derechos a la persona humana, sino que los reconoce nada más. En el caso de las personas jurídicas, como dice el artículo 141, el ordenamiento jurídico le confiere esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, la personalidad de la persona jurídica viene dada por la ley. En cuanto al comienzo de la existencia, se puede decir que la persona jurídica comienza a existir desde el momento de su constitución. Esta constitución se hace a través de un acto que es denominado acto constitutivo, y que, de acuerdo a los diferentes tipos de personas jurídicas, va a variar la denominación de ese acto constitutivo, pero básicamente consiste en el momento en el cual las personas que van a formar parte de esa persona jurídica se ponen de acuerdo en su creación. Eso sería el acto constitutivo. Va a cambiar de nombre dependiendo de la persona jurídica de que se trate. En ese mismo acto constitutivo también se va a dar el documento o el instrumento que va a regir la vida entera o los diferentes aspectos de la vida de la persona jurídica, que generalmente se denomina estatuto, donde se prevén, digamos, todos los aspectos de la vida de la sociedad, inclusive desde el inicio. Se prevé o se establece se determina en ese estatuto el nombre, el domicilio, la constitución del patrimonio, y después otros aspectos como los requisitos para ser miembro, la manera de elegir las autoridades, cómo se va a disolver o a transformar la sociedad dependiendo de qué tipo de persona jurídica se trate. Un aspecto importante de la persona jurídica que hay que aclarar o que hay que comentar, mejor dicho, es la personalidad diferenciada. ¿En qué consiste esto de la personalidad diferenciada? Básicamente en que la persona jurídica es una persona o es una entidad diferente, completamente distinta a la de sus miembros. Una persona jurídica va a estar formada por muchos, pocos o
o no tantos miembros, pero la persona jurídica es una persona diferente de ellas, de esos miembros. Todos somos miembros o todos somos parte de una persona jurídica, pero a la vez la persona jurídica tiene una entidad propia. Así va a tener sus propios atributos, va a tener su propio nombre, va a tener su propio domicilio, va a tener su propio patrimonio y va a tener sus propias responsabilidades. Es una persona distinta de sus miembros y por ende las obligaciones y los derechos de la persona jurídica que la persona jurídica pueda tener son absolutamente independientes de los derechos y obligaciones de sus miembros. Hay algunos casos en los que esta personalidad diferenciada no se puede oponer a las personas. Va a ser el caso cuando una persona jurídica es utilizada para conseguir fines u objetivos que están fuera de lo fijados por la persona jurídica, o bien cuando se utilice a la persona jurídica para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, es decir, para engañar o para defraudar a terceros. En ese caso, esa separación de la personalidad no va a funcionar. ¿Qué implicancia tiene esto? Es decir, práctica de que las personas miembros de esa persona jurídica que se utilizó para poder defraudar a terceros van a responder de manera solidaria y limitada o no de manera separada, como en un caso que no sea irregular, porque a raíz de esta personalidad diferenciada, por las obligaciones de la persona jurídica, responde la persona jurídica con su propio patrimonio. En cambio, si estamos hablando de un caso en el que no es oponible esa personalidad jurídica, van a responder los miembros de manera particular. Otro aspecto importante es cómo se clasifican las personas jurídicas y la gran clasificación que hace el Código Civil es entre personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Esta clasificación va a estar determinada, o la naturaleza de la persona jurídica, el tipo, mejor dicho, de persona jurídica va a estar determinado por la intervención o no del Estado en su creación, existencia o funcionamiento. Es decir, si en la creación, en la existencia y en el funcionamiento interviene el Estado en cualquiera de sus niveles, se va a tratar de una persona jurídica pública. El Código Civil enumera cuáles son las personas jurídicas públicas y así dice que son el Estado Nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue agregado, digamos, por este ordenamiento jurídico, por este Código Civil, que en realidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un estatus o una posición intermedia entre la provincia y el municipio. Es decir, no es ni provincia ni es un municipio común y corriente, pero en definitiva es considerado una persona jurídica pública. En el segundo, también prevé como personas jurídicas públicas a las entidades autárquicas. Las entidades autárquicas son organismos que se han desprendido del Estado central, mejor dicho, y que tienen un funcionamiento independiente, tienen recursos económicos propios asignados por el Estado, obviamente, es decir, siguen formando parte del Estado, pero actúan de manera descentralizada o de manera separada al Estado. Después las otras personas jurídicas públicas mencionadas en el artículo 146 son los estados extranjeros con los que se relaciona nuestro país, o con las organizaciones internacionales a las que se le reconoce la personalidad jurídica pública. Y después la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es considerada una persona jurídica pública, y eso es consecuencia de que la propia Constitución adopta y sostiene el culto católico, apostólico y romano como el culto oficial, si se quiere, del país, porque en su momento era practicado por la mayoría de las personas, digamos, de los habitantes del país. Y
pero únicamente la Iglesia Católica es considerada una persona jurídica pública. Las demás religiones o las demás iglesias son consideradas como personas jurídicas de carácter privado o como simples asociaciones. Y así vamos a ver que en las personas jurídicas privadas, que en contraposición de las personas jurídicas públicas, son aquellas en las que no interviene el Estado o interviene de manera privada, así como una persona privada. El Estado, nacional, provincial o municipal, puede actuar de las dos maneras, como persona jurídica pública, en cuyo caso existe una relación de subordinación respecto entre el particular y el Estado, obviamente de subordinación del particular hacia el Estado, o bien puede actuar como una persona privada o de carácter privado, en el cual se mueve dentro de una relación de coordinación con los demás particulares. El artículo 148 del Código Civil enumera las personas jurídicas privadas y así dice que ellas son las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Y acá es lo que les aclaraba anteriormente, de que aparte de la Iglesia Católica, todas las demás son consideradas como personas jurídicas privadas. Otra de las personas jurídicas privadas son las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y el último inciso del artículo 148 dice: toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. En cuanto a los atributos de la persona jurídica, lo que se puede decir es que como la persona humana, también la persona jurídica, al tener una personalidad diferenciada de sus miembros, va a tener sus propios atributos. Así va a tener su propio nombre, su domicilio, su patrimonio y capacidad. El único atributo que no va a tener es el de estado civil, porque una persona jurídica no puede estar casada o soltera, porque es un atributo privativo de las personas físicas. En el tema del nombre, vamos a ver más adelante cuando desarrollemos el tema sociedades, de que en el tema nombre se puede dar lo que se denomina, se puede hablar de denominación y de razón social. La denominación va a ser el nombre de fantasía que va a tener la persona jurídica, y la razón social va a ser el nombre del dueño o de los dueños de esa persona jurídica. En cuanto al domicilio, la persona jurídica va a tener su domicilio, que va a estar fijado en el estatuto, donde va a ser válido todo tipo de notificaciones y en todo lo que tenga que ver con la vida de la persona jurídica. Para que se entienda bien, digamos, por qué es que hablamos de personalidad diferenciada, es que si yo soy miembro de una sociedad, soy socio de una sociedad, lo referido a la sociedad no me pueden notificar en mi domicilio particular. Tiene que llegar al domicilio de la sociedad, el cual está previsto en el estatuto, en el acto constitutivo de la persona jurídica. Para el caso de que una persona jurídica tenga diferentes sucursales, cada sucursal va a tener un domicilio especial para las actividades que se lleven dentro de esa sucursal. ¿Se entiende? Va a tener un domicilio central previsto en el estatuto, y después tantos domicilios especiales como tantas sucursales tenga. Entonces todas las notificaciones referidas a una determinada sucursal deberán cursarse al domicilio de dicha sucursal, que va a ser un domicilio especial. En cuanto al patrimonio, como consecuencia de la separación de la personalidad, o de la personalidad diferenciada, mejor dicho, en el momento de la constitución de la sociedad, los socios o las personas integrantes de la persona jurídica hacen sus aportes para poder constituirla, y en ese momento se forma el patrimonio separado o diferenciado de la persona jurídica, con el cual ella va a responder por sus obligaciones o por las consecuencias propias de su funcionamiento o de su vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que si son 10 socios, cada socio va a hacer un aporte para el patrimonio de la sociedad. Uno va a aportar una camioneta, el otro va a aportar una cuenta bancaria, el otro va a aportar un
un establecimiento, es decir, una propiedad inmueble, y todo eso va a pasar a formar parte del patrimonio de la persona jurídica X o de la sociedad X. De manera que el que donó una camioneta, o el que aportó, mejor dicho, una camioneta, no va a poder hacer uso discrecional como si fuese suya, porque ya no es suya, es de la sociedad, es de la empresa. De eso hablamos cuando hablamos de patrimonio distinto al de sus miembros o de personalidad diferenciada de la persona jurídica. En cuanto a la capacidad, la persona jurídica tiene, dijimos en la definición que el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud de contraer, de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea que tiene capacidad de derecho, puede ser titular de derechos y puede contraer obligaciones. Lo que no tiene es una capacidad de hecho, porque es una persona de existencia ideal. Entonces, los derechos que adquiere por ser apto para ser titular de derechos, esos derechos los va a ejercer a través de sus representantes, que son los miembros o los administradores. Por lo tanto, tiene capacidad de derecho, pero no tiene capacidad de hecho, por naturaleza, digamos, por esencia. Y una aclaración importante es que esa aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones es una aptitud que está limitada o que está determinada por el objetivo que se fijó al momento de constituir la sociedad. Es decir, va a poder adquirir o ser titular de todos los derechos y adquirir todas las obligaciones que tengan que ver con el objeto de la sociedad. El objeto de la sociedad es la finalidad que se propuso esa persona jurídica en el momento de su creación. Entonces, si está adquiriendo derechos que nada tienen que ver con la finalidad que se propuso, no va a poder ser titular. Por eso es que esa capacidad de derecho también es limitada en el caso de las personas jurídicas. Hablamos de que al momento de constituirse se da un estatuto y en ese estatuto tiene que estar previsto el objeto o para qué fue creada, y en base a eso tiene que girar digamos, los derechos que adquiere o las obligaciones que formaliza. Yo les había dicho al principio de que era importante hablar de ciertos eventos que se dan en la vida de una persona jurídica, más específicamente en la vida de las sociedades. Y esos eventos son la transformación, la fusión y la escisión. El artículo 162 del Código Civil dice que las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este código o por la ley especial. En este caso, cuando habla de la ley especial, hay que tener muy en cuenta la ley de sociedades. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime, dice el artículo, de los miembros de la persona o personas jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario al estatuto. Ese es un requisito ineludible, es decir, la unanimidad para poder decidir alguno de estos eventos, es decir, la transformación, la fusión o la escisión. La transformación, y esto desde ya les dejo aclarado que es una pregunta de examen, es saber en qué consiste la transformación de una sociedad o de una persona jurídica. Sí, básicamente las sociedades. Y la misma consiste en el cambio de tipo societario. Los tipos societarios son los diferentes tipos de sociedades que prevé la ley que puede adoptar una determinada persona jurídica. Es decir, al momento de ser creada, tiene que necesariamente adoptar uno de los tipos que está previsto en la legislación. Entonces, si nosotros arrancamos el giro de nuestra sociedad, la actividad de nuestra sociedad como una SRL, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, transformarse quiere decir o consiste en adoptar un nuevo tipo societario, es decir, pasar a ser una sociedad anónima. Cambiar el tipo societario, eso es la transformación de una sociedad. Entonces, esa debería ser la respuesta cuando en un futuro examen se les pregunte en qué consiste la transformación de una sociedad.
La fusión, en cambio, implica la unión de dos sociedades, ya sea dos sociedades se unen para formar una tercera, o bien una sociedad se une con otra porque esta segunda se le incorpora, que es lo que se conoce como fusión por absorción, es decir, la sociedad A absorbe a la sociedad B. Entonces, y la otra, como les dije, es cuando dos sociedades forman una tercera. Y el tercer evento es la escisión, que de acuerdo al artículo 88 de la Ley General de Sociedades, existe cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar en ellas en la creación de una nueva sociedad. El segundo caso es una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Y la tercera forma de decisión es que una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Escindirse o la escisión quiere decir separarse, destinar una parte del capital de una sociedad para formar una nueva, o para incorporarse a una existente, o para formar una nueva con esas otras sociedades. Después, destinar una parte del patrimonio para constituir una nueva o varias sociedades nuevas. Y la tercera es disolver la sociedad que yo tengo, es decir, que no existe más esa sociedad, pero sin liquidarse. Y ya vamos a ver en qué consiste la liquidación. Y con ese patrimonio constituir nuevas sociedades. En todos los casos lo importante es aclarar que se requiere la unanimidad de todos los miembros de la persona o las personas jurídicas, y en cuyo caso, si hay alguien que no está de acuerdo, puede hacer uso del derecho de receso, el cual significa o consiste en que el que no está de acuerdo en la transformación o en la escisión o en la fusión puede agarrar sus cosas y marcharse, es decir, se puede ir de la sociedad, no participar de la transformación. Se le devuelve su capital o la parte de su capital y deja de pertenecer a la sociedad. La disolución implica el fin de la existencia de la persona jurídica. Esta disolución se puede decidir por varias causas, o tiene varias causas, digamos, por las que se puede dar. Se puede dar por la decisión de los miembros, porque se cumplió una condición que acarreaba la disolución, porque se obtuvo el objeto, es decir, creamos una empresa para determinada cosa y bueno, y conseguimos el resultado y por ende ya no tiene razón de ser y se disuelve, o porque se venció el plazo, o porque cayó en quiebra, porque se fusionó, o porque se mueren los miembros. Si queda un solo miembro, actualmente se podría reconvertir en una sociedad unipersonal, o porque se perdió todo su capital, o por alguna otra causa que esté prevista en el estatuto. Esas serían las causales de disolución de una sociedad. Y lo último es lo que viene después de la disolución. La etapa siguiente es la etapa de liquidación. La etapa de liquidación de una sociedad, de una persona jurídica, es la etapa en la cual lo que se hace es vender el activo, es decir, eso se dice generalmente realizar el activo, vender las cosas que tiene para pagar las deudas que tiene la empresa, y lo que quede de esas ventas, el remanente que queda, se reparte entre los socios. Lo importante que implica esta etapa de liquidación es que desde el momento en que se decide o que se decreta la disolución de la sociedad, se pasa a la etapa de liquidación, y en esa etapa la sociedad o la persona jurídica ya no puede realizar ninguna operatoria.
esa etapa está destinada pura y exclusivamente a vender el activo, a pagar las deudas, a cumplir con los compromisos pendientes, y en el caso de que quede algún resto de ese activo, se reparte entre sus miembros. Esta liquidación va a estar a cargo de una persona que en la mayoría de los casos es el administrador de la empresa, pero nada obsta a que la sociedad contrate a un tercero o alguna otra empresa encargada de llevar adelante la etapa de liquidación de la sociedad o de la persona jurídica de que se trate. Esta liquidación o esta etapa de liquidación puede generar responsabilidades en la persona que es designada para llevarla adelante si es que no cumple con las actividades que están a su cargo. El artículo 167 del Código Civil trata respecto del tema de la liquidación y las responsabilidades que puede acarrear, y dice: en caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto. Es decir, aquella persona encargada de la liquidación que sabe que la sociedad ya está en etapa de liquidación y sin embargo realiza alguna otra operación o lleva adelante de manera defectuosa la tarea que se le encomendó, va a responder de manera ilimitada y solidaria. Esto significa que va a responder con su propio patrimonio. Entonces, hablamos de que la existencia de la persona jurídica comenzaba con su constitución, o sea, con la firma, con la realización del acto constitutivo. A partir de ahí tiene una personalidad diferenciada de la de sus miembros, tiene sus propios atributos, se clasifican en privadas y públicas, o mejor dicho, en públicas y privadas, dependiendo de la intervención o no del Estado en su creación, en su funcionamiento. Y después que esa persona jurídica en el transcurso de su vida se puede transformar, se puede fusionar o se puede escindir, y el fin de su existencia se da con la disolución, que puede responder a varias causas, y la etapa siguiente a la disolución es la de liquidación, donde lo que se hace es vender el activo de la empresa, pagar las deudas, cumplirlos con los compromisos pendientes, y si queda un remanente se divide entre los socios, y de esa manera la persona jurídica deja de existir de manera completa. Así que, bueno, eso es en términos generales lo que quería comentarles respecto de la persona jurídica. Seguramente más adelante se desarrollarán de manera específica los diferentes tipos de personas jurídicas, las sociedades, que es lo más interesante y lo más complejo, si se quiere, donde se va a ver bien detallado todo esto que estuvimos hablando, y después las asociaciones civiles, las fundaciones y todo eso, que son personas jurídicas que no persiguen fines de lucro. Así que, bueno, espero que haya quedado claro, y cualquier consulta que tengan la pueden hacer a través de la plataforma. Espero que sigan bien y les mando un saludo a todos.